Cordial saludo. Este es el curso de Contratación Pública y Privada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. La tutora Carolina Vargas. Este trabajo es realizado por el grupo colaborativo número 5 y este trabajo corresponde a la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Diferencia entre contrato público y privado. Contratación pública. Es un documento mediante el cual, en este tipo de contrato, una de las partes contratantes deberá ser una entidad estatal y la otra será una persona natural o jurídica. Y su propósito es cumplir con obligaciones de interés público. Y el contrato privado es igual un documento que establece un acuerdo entre dos partes que pactan beneficios e ingresos o intercambio de servicios sin que exista un ente administrativo público entre ellos. En este caso, como su nombre lo indica, puede ser dos personas privadas, o sea, que no debe haber algún ente público. Hay diferencias entre contratación pública y privada. Nombraremos una de ellas para ya tener claro estas diferencias. Por ejemplo, en la contratación pública, esta es contratada por una entidad del Estado y en la contratación privada, esta contratación se hace por entidades particulares. Otra diferencia es, en la contratación pública es más compleja por todos los trámites generales que debe cumplir para contratar con el Estado. En cambio, en la contratación privada es más sencilla, prácticamente directa, no requiere tanta tramitología. En la contratación pública se hace con el fin de desarrollar una obra de beneficio social. En cambio, en la contratación privada se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramientos de empresas. En la contratación pública, el inversionista es el Estado. En cambio, en la contratación privada, el capital es exclusivamente privado. Partes del contrato público y privado. Las partes o etapas de un contrato público son precontractual. Está conformada por una selección abreviada, un concurso de méritos, contratación directa, mínima cuantía, licitación pública, etapa contractual y etapa postcontractual. Las partes de un contrato privado. Este contrato está conformado por un título, exposición, cuerpo normativo, cierre, consentimiento de los contratantes, objeto y causa. Principios del contrato público y privado. Los principios de la contratación pública son transparencia, responsabilidad, eficiencia, publicidad, planificación, legalidad. Y los principios de la contratación privada son abuso del derecho, autonomía de la voluntad, buena fe, consensualidad, costumbre, enriquecimiento sin causa, error común, imprevisión y relatividad. Clasificación de los contratos públicos y privados. Los contratos públicos se clasifican de esta manera: contrato de obras públicas, contrato de concepción de obras públicas, contrato de concepción de servicios, contrato de suministros y contrato de servicios. Los contratos privados se clasifican así: contrato unilateral, contrato bilateral, contrato gratuito, contrato oneroso, contrato conmutativo, contrato aleatorio, contrato principal, contrato accesorios, contrato real, contratos solemnes y contrato consensual. Responsabilidad por el incumplimiento del contrato. De acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil, los contratos son obligatorios para las partes implicadas, lo que implica que deben ser cumplidos. Sin embargo, existe la posibilidad de no cumplirlos si las partes así lo acuerdan. En este sentido, las arras de retracto proporcionan a una de las partes la opción de cancelar el contrato mediante el pago de las arras correspondientes, lo que impide que la otra parte pueda exigir su cumplimiento. En caso de no especificarse, el tipo de arras se considera arras de retracto o desistimiento.
Incumplimiento del contrato. Está descrito en el artículo 1546 del Código Civil, la cual dice que en los contratos bilaterales se incluye una cláusula resolutoria para abordar situaciones de incumplimiento por parte de uno o ambos contratantes. Esto implica que si alguna de las partes no cumple con lo acordado, se deben buscar soluciones adecuadas para resolver el problema. El incumplimiento de un contrato puede acarrear graves consecuencias, como afectar los derechos de la otra parte involucrada, provocar pérdidas económicas o causar daños directos. En tales casos, los responsables pueden ser requeridos para compensar los daños ocasionados y cumplir con las sanciones establecidas. Según la Ley 80 de 1993, de los artículos 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la nulidad de los contratos son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando, primero, se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. Segundo, se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. Tercero, se celebren con abuso o desviación de poder. Cuarto, se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. Y quinto, se hubieran celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamientos de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley. De la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación. De nulidad relativa. Los demás vicios que se presenten en los contratos y que conformen al derecho común constituyen causales de nulidad relativa. Pueden sanearse por ratificación o por el transcurso de los 2 años. De la nulidad parcial. La nulidad de alguna o algunas cláusulas de un contrato no invalidarán la totalidad del acto, salvo cuando éste no pudiese existir sin la parte viciada. De los efectos de la nulidad, la declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria, del saneamiento de los vicios de procedimientos o de forma. Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de la nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen. El jefe o representante legal de la entidad en acto motivado podrá sanear el correspondiente vicio. Cuando una de las partes ha cumplido y la otra incumplido, quien ha cumplido tiene 2 opciones a elegir, dadas por el artículo 1546 del Código Civil: exigir la resolución del contrato, exigir el cumplimiento del contrato. Generalmente las partes optan por la resolución del contrato, con restituciones mutuas, si hay lugar a ellas, y el pago de las cláusulas de incumplimiento o penal, lo mismo que el pago de las indemnizaciones que procedan. Pero la parte cumplida también puede exigir que el contrato se cumpla mediante la acción de cumplimiento. Con ella se busca que el juez ordene a las partes incumplidas que cumplan con el contrato. ¿A quién se puede recurrir en caso de que no se cumpla o no se respete lo acordado en un contrato? Cuando se produce un incumplimiento de contrato, la parte afectada tiene la opción de acudir a un tribunal civil para iniciar una demanda o proceso judicial. Este paso implica buscar una resolución legal a través del sistema judicial. En ciertos casos,
Si así se ha acordado en el contrato, también se puede considerar recurrir a un centro de conciliación, como aquellos proporcionados por las cámaras de comercio. Estos centros brindan un espacio para resolver el conflicto de manera más amigable, mediante un proceso de conciliación, en el que las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo sin la necesidad de un litigio formal. Aplicación del principio de la igualdad e interés social y particular. El principio de igualdad implica tratar a las personas de manera objetiva y sin discriminación, especialmente cuando se encuentran en desigualdad o en condiciones diferentes. La ley debe aplicarse de manera igualitaria para todas las personas y cualquier trato diferenciado puede considerarse una violación del derecho a la igualdad. Este principio busca eliminar la discriminación basada en aspectos como estrato social o color de piel. Promover la igualdad es fundamental para crear un entorno donde las personas se sientan bien y sean tratadas justamente. El principio de interés social, este principio es el beneficio de las personas como miembros de la sociedad. Es un principio general referido al hecho de que todo acto del derecho debe contemplar el bien de la sociedad. Por ejemplo, si un Estado estudia la posibilidad de cambiar un artículo de la Constitución, este cambio debe ser para el beneficio de las personas, no para el beneficio de un sector político. El principio de interés particular, este principio es el beneficio individual de las personas como miembros de la sociedad. Este aplica para el caso en donde las personas pueden sentir que sus beneficios o utilidad no son de provecho para su vida personal. Por ejemplo, una persona siente que las actividades laborales no van acorde a su contrato y por ende decide retirarse porque sus principios particulares están por encima de esa actividad. Muchas gracias.